a 12. Bienvenidos al banquete. Te ofrecemos un menú exquisito. Columnas, entrevistas, música en vivo y las voces que vos querés escuchar. RTN, la radio que seguís eligiendo. Bienvenidos al banquete. Ay, esta cortineta de Naldo, que armó Naldo, me dan ganas como un balsecito. Yo igual le meto a todo como chacarera y samba, yo chasqueo. Por la duda chasqueo. Si tenés muy alto, a tu derecha tenés una manijita para bajar. La recibimos como corresponde, diosa del Olimpo, porque la verdad que nos cayó tan bien y nos encanta que todo lo que fuiste y seguís estudiando y practicando en tu vida, lo desarrollás ahora y formás parte de Sentires Neuquinos de este grupo hermoso, Giselle Jensen. A ver, ahí. A ver si se te escucha. Acércate un poquito. Hola. Ahora sí. Si ¿Me querés escuchan? auriculares, exacto, son. ¿Para qué te voy a dar? Yo no tengo problemas. Si Bien. el operador necesita que yo me ponga, Yo tengo problemas ¿Sí? porque uso. ¿No? No, que Dice te que no. acerques un poquito más. me acerque, ahí está. Sí, muy Ahí estoy bien. Sí, Vos aparte, decime. mira, Gise, te aman las cámaras, ahora te vas a ver ahí. Bueno. Vamos a presentarla a ella es, escritora, porque yo te considero escritora por todo lo que has Pero escrito. yo no escribo. No escribís libros, pero quien escribe es un escritor. Quien publica los trabajos forma parte del escritor, pero sos una periodista que has desarrollado tu profesión haciendo lo que te gusta. Sí, eso es muy cierto. Yo tuve distintas etapas en el periodismo y a mí me gusta básicamente todo lo del periodismo porque me gusta comunicar. Entonces, mira, yo hice un programa de interés general en televisión, donde tratábamos distintos temas. Después trabajé, hice columnas políticas, escribí en alguna revista y fui a Croacia y hice un documental en la época de la guerra. ¿En serio? Sí. Y la verdad que bueno, a mí todo el periodismo me gusta. Y estuviste en todos los ámbitos del periodismo, que está Sí. bueno eso. Y después, bueno, el periodismo de investigación creo que es lo que más me gusta. A mí me gusta mucho investigar y sobre todo me gusta investigar, hacer un poco de periodismo con la historia. Investigar, por ejemplo, el tema de la educación, contar cómo eran antes las escuelas, cómo eran los maestros. A mí me encantaría hacer, por ejemplo, entrevistas simuladas, ¿no? Me encantaría entrevistar a Sarmiento, ver qué me contestaría, entrevistar a esos maestros, qué sé yo, de Sideria Landestoy. Y alguien que me hubiera encantado conocer realmente y que me hubiera encantado entrevistar es a Gregorio Álvarez. Yo lo admiro mucho a don Gregorio Álvarez. Y bueno, él escribió mucho sobre educación e investigó. Sí. Investigó mucho. Mucho. ¿Y cómo te imaginas? Permiso, Gise, te voy a sacar esto así. No, eso. Ahí está. ¿Cómo te imaginas ese tipo de trabajo? Mi cabecita ya empezó a laburar y digo, ¿cómo lo podríamos hacer? Digo, ¿te imaginas hacerlo con un historiador como lo hizo Piña en su momento? Claro, bueno. Hagamos. Sí. Hola RTN, ring, RTN, hagámoslo, lo producimos y lo hacemos con Giselle. Mira, viste que hoy habíamos dicho, vamos a trabajar con con la historia de la educación. Tenés tantos temas para hablar de la historia de la educación, hay muchos, y sobre cada uno de ellos siempre hay un investigador, ¿no? Que tiene mucha información porque investigan y investigan en serio y han escrito libros muy interesantes. Y mira, recién
yo hoy habíamos dicho, vamos a hablar de los alumnos en la época del territorio. Sí. Mirá qué tema lindo. Es hermoso. Bueno, los alumnos, ¿quiénes eran? Recién yo te mencioné a Gregorio Álvarez, por ejemplo. Gregorio Álvarez fue alumno de las escuelas del territorio. Claro, claro. Claro. ¿Y sabés de quién fue alumno? De Desideria Landestoy, de la primera directora de la escuela de Chosmalal, que hoy es la 327. La 320. Bueno, esa escuela de la que yo te había hablado la primera vez que vine, que se había creado en un fortín, Claro. y que después Olascuaga se la lleva a Chosmalal y se va con Desideria y con su hermana. Don Gregorio Álvarez fue alumno de Desideria. Y don Gregorio Álvarez fue compañero también en esa época, que iban juntos a la escuela. ¿Sabes de quién? Del hijo de Olascuaga. Se llamaba Laurentino Olascuaga. Wow, todo eso en tus investigaciones periodísticas lo tenés. Pero eso está en los monitores y está en el libro de Gregorio también. En los monitores de la educación está casi toda la información de las escuelas del territorio de Neuquén y bueno, y del país, pero a nosotros nos interesa Neuquén. Bueno, ¿y sabes lo que pasó? Mira, hay una anécdota muy interesante en los monitores, que una vez la hablaba con don Mario Raone, que también fue un gran investigador de la época del territorio, y Raone, hablando con don Mario un día, contábamos esto de los informes que hacían los inspectores del territorio, que eran personajes muy fuertes para la educación. Claro. Y los crearon porque ellos eran un poco los ojos del Estado en el interior. Claro. Ellos tenían que llevar adelante el plan de alfabetización, la soberanía, los rituales, la bandera, el escudo. Y bueno, y cuando todo eso nos llegaba, el maestro era el que representaba un poco la soberanía nacional, a falta de bandera y de escudo, que a veces no llegaban porque era lejos y porque se demoraban en llegar las cosas. Bueno, y un inspector de los territorios contaba, Raúl Bedías, decía que él había venido a Chosmalal a inspeccionar las clases. Y bueno, Desideria no era docente, Desideria era una adolescente idónea que con mucho patriotismo y con mucho amor se ofreció para trabajar y para llevar adelante la escuela de Chosmalal. Pero ella no era docente titulada. Cuando viene el inspector, que eran exigentes y bueno, así debía ser, él escribe en el informe que hace y dice que... ¿Cómo? No, sigamos. Y que él veía que esa escuela donde estaba dando clases de Desideria, esa clase que se llevaba a cargo, que estaba a cargo de ella, tenía el sopor de la mediocridad. Eso pone el inspector de los territorios. Era otra época. Vos imaginate que si hoy a alguien se le ocurre decir eso de un maestro, olvídate. No sé, tendría un problema muy serio. Bueno, él escribe eso. Y hablábamos con Raone que en el libro de Gregorio Álvarez, él habla de Desideria, él habla de un párrafo que es ese, donde está el mismo monitor, todo, pero no menciona esa parte. Y le digo, ¿viste? Yo le digo, Mario, le digo que acá esto no está mencionado. Y claro, me dice, ¿cómo va a estar mencionado si Desideria fue su maestra? Y Gregorio, los chicos aman a la maestra, se enamoran de su primer maestra. Claro. ¿Cómo va a escribir eso de Desideria? Y fue así, no lo escribió. Él omite escribir eso. Muchas gracias, Marce. Y bueno, gracias. Entonces, yo creo que hay muchas cosas para hablar, mira, de los alumnos y también de los docentes, porque ya había, qué sé yo, hoy hay muchas cosas que hubieran sido consideradas maltrato.
Y Giselle, eso no tengo la menor duda, porque aparte antes del docente, mi abuela siempre contaba, mi abuela paterna zurda, Ajá. le ataban la Sí, mano, ella, viste, por eso mi abuela yo la veíamos y escribía, depende si el lápiz estaba más cerca de la izquierda o derecha, y escribía por igual. Y los maltratos tremendos. Pero te iba a preguntar, ¿desde qué época más o menos comienza el periodo septiembre-mayo en el territorio nuestro? Mira, empieza, el otro día justamente se comunicaba conmigo un investigador de la Universidad del Comahue y para preguntarme algo que está relacionado con eso, que también sucedió, y que eran las escuelas ambulantes. Wow. Claro, de todo eso se da cuenta Raúl B. Díaz. Raúl B. Díaz fue una persona muy importante tanto para el Estado y también para la educación de Neuquén, porque él se daba cuenta como estaba en el territorio, caminaba el territorio, y no venía por 10 días, porque no podía, él se tenía que quedar como 3 meses cada vez que venía, porque las distancias eran largas, porque no había caminos, había huellas, no había puentes. Yo no sé si, mira, ahí en las fotos, por ejemplo, bueno, termino de contestarte esto y te cuento lo de Díaz. Raúl B. Díaz se da cuenta que estaban el problema de la nieve, que las escuelas quedaban aisladas. Claro. Entonces dice, bueno, hay que crear un sistema, un periodo distinto para que los chicos puedan acceder a las clases. Y bueno, él empezó a hablar de las escuelas de septiembre-mayo, y esto pasó entre 1900 a 1915, 1918, en ese periodo. Ah, hace un montón. Sí, y está la información en los monitores de la educación. Hay que meterse en esos monitores, cada vez que me los nombras me dan unas ganas de zambullirme. Mira, es muy interesante. La escuela de Coyuco, por ejemplo, que está en el norte, esa escuela funcionó como ambulante. ¿Por qué? Por las veranadas y las invernadas. Neuquén tenía esas características que, bueno, el inspector se da cuenta enseguida. La nieve, la veranada, la invernada, eso alejaba a los chicos de la escuela, porque las escuelas quedaban aisladas, después los padres se los llevaban, porque los llevaban con ellos. Y muchos, a laburar. Con Algunos porque no tenían a dónde dejarlos y otros porque los chicos pequeños también trabajaban, ayudaban. Entonces, hoy diríamos, bueno, eso no mandar el niño a la escuela es trabajo infantil porque los hace así. Pero en ese momento eran costumbres, eran cuestiones culturales. ¿Y sabés quién lo describe muy bien a eso también? Más acá, de los monitores, mucho más acá, que yo traje el libro, Carlos Lator. ¿Quién fue intendente? Exactamente. Carlos Lator en su libro de las ovejas te cuenta y te relata cómo era la vida cotidiana en esos años, y también te habla de la escuela. Y la verdad que fue un tiempo para las infancias difícil. Nosotros a veces decimos, todo tiempo pasado fue mejor. Y bueno, depende de quién lo recuerde. Claro. ¿No? ¿Desde qué lado miramos la historia? Porque depende de las vivencias de cada uno. Porque a mí me parece que en algún punto, tal vez, sí haya sido bueno el pasado porque nos trajo hasta acá. Pero también hay que pensar que para que hoy nosotros tengamos el presente de las escuelas, de los edificios, de los caminos, de los puentes, hubo niños que cruzaban el río con una tirolesa para ir a la escuela o con un tronco, y que iban a la escuela también a comer. Exacto. Porque eran épocas difíciles, bueno, como ahora también sucede. Pero en aquella época era muy difícil y muy complicado porque no había muchas huertas
Las huertas que había, o sea, no había muchas huertas por el tema del clima. Del clima, claro, seco. No había el conocimiento que hay ahora, ni la facilidad, ni muchas especies en las huertas que ahora hay. Antes era muy poco. Y tampoco estaba la facilidad de ir a comprar qué sé yo, a Zapala, a Chosmalal, porque los negocios de ramos generales también no es que siempre existieron. Empezaron a existir y a prosperar también con la llegada del tren. Entonces hubo un periodo muy difícil para toda la gente de los territorios. No fue sencillo. Las escuelas eran de adobe, de paja, de coirón, sin calefacción. Y hasta no hace mucho tiempo, mira, esta semana que pasó falleció Enrique Gilardi, que era un maestro, tenía Enrique 85, 86 años. Estuvo en Santo Tomás, en la escuela de Santo Tomás, que después, bueno, se clausuró, se creó otra escuela. Y él me contaba que, bueno, él fue en la década del 50 llegó hasta el 72, estuvo muchos años. Y bueno, él cuando llegó a la escuela tuvo que él con la señora hacer todo un sistema de agua para la escuela. Claro, porque hoy es un vergel Santo Tomás, pero hay que pensar, porque para los más jóvenes que nos escuchan hoy, que lo que está diciendo Gise de Chosmalal, de Coyuc, el mismo Neuquén capital, no es lo que era hoy y la accesibilidad. No. Porque también pensaba en esto que dijiste, Gise, cruzaras con una tirolesa, en un tronco, caminando, en bicicleta. No había tres ni locos. Hoy algunos tienen 3 pares y otros tienen más, pero digo, había un par de zapatos. Y si es que había. Y si es que había. Porque también usaban mucho chala para los pies. Y cuero. Mira, esas fotos que estamos viendo nosotros son la granja Ceferino Namuncurá. Con esos pupitres. Bueno, la granja Ceferino Namuncurá para niños indígenas, así se llamaba. ¡Oh, qué violento el nombre! ¿No? Claro, pero vos fíjate que era esos niños... bueno, con respecto a lo que vos decís del tema del nombre, hay que ubicarse en el contexto histórico. Totalmente. ¿Viste? Era hermoso para la época, era bastante de vanguardia. Porque... inclusivo. Claro, exactamente. Y te digo por qué. Porque estaba la ley 1420, todavía está la ley 1420 de educación. Esa ley habla de la obligatoriedad de la escuela. Que bueno, obvio es obligatoria la escuela primaria. Sí. Y sigue siendo, pues, hablamos de la escuela primaria. Y en realidad no mandaban a los chicos a la escuela. Muchas de las familias mapuches o aborígenes que estaban, y no los mandaban, primero porque ellos desconfiaban de la escuela. Claro. Ahí viene el Winca. Muchos desconfiaban de la escuela. Claro. Y tenían sus motivos para hacerlo. Y por otro lado, los chicos ayudaban a los padres en las huertas, ¿viste? Y algunos de ellos, el monitor lo cuenta, espantaban los pájaros para que no se coman las semillas en las huertas. Ese era el trabajo que hacían, o otros trabajos, el de la tierra, con los animales, arrear los animales, traerlos, llevarlos. Y no iban a la escuela, no asistían. Y bueno, empezaron a obligarlos, la policía del territorio, los maestros denunciaban, bueno, que no vienen, que está la población, porque había censos. Vos no te olvides que ya había censos escolares. Y decían, bueno, qué cantidad de extranjeros había, qué cantidad de analfabetos, qué cantidad de argentinos. Y estos niños... aborígenes que eran en su gran mayoría mapuches, que estaban en condiciones de venir a estudiar,
se creó ellos hablaban de aldeas escolares primero y después se armó en Neuquén una granja donde ellos venían. Y dice, ¿y por qué están vestidos de militar? ¿Por qué están todos vestidos de militares los chicos? Están vestidos de militares porque... La foto que estamos viendo en pantalla, para aquellos que nos pueden ver en Sí, este momento. Esa es la granja Seferino Moncurá. ¿Ves que ahí, bueno, están Sí. comiendo? Hay otras donde están trabajando, aprendiendo a hacer ellos les daban talleres de carpintería, de tejido, Sí. hacer tejidos en telar y después de agricultura y ganadería. Wow. Qué bueno. Esos talleres les daban. Además, bueno, enseñaban a leer, a escribir, a sumar, a restar los números. Y también a muchos a hablar el español, porque no hablaban el español. Ellos hablaban su lenguaje, su lengua, que era mapuche. Exacto. Entonces había una barrera idiomática muy importante para esos chicos. Entonces, está bien, siempre se habla de los maestros, que a mí me parece grandiosa la obra que hicieron los maestros, y sin ellos no hubiera sido posible llegar hasta acá. Pero la escuela, la razón de ser de la escuela son los niños. Son los niños. Y entonces hay que hablar también de cuál fue el rol de esos chicos. Y bueno, esos chicos vinieron a Neuquén, estudiaron, los alfabetizaron. Creo que para ellos debe haber sido útil, muy útil, porque cuando han llegado a sus lugares habrán podido orientar a su gente, ayudarlos a progresar. Pero también fue un desarraigo para ellos. Total. Y deben haber extrañado, bueno, todas esas cosas se vivían en el territorio. Y Gise, qué importante que es conocer la historia y también lo que este planteo que me encantó que hiciste para la columna de hoy. Miremos y pensemos cómo era la vida de esas infancias, de esos chicos, de la familia también, que sabía que no iba a ver por un periodo largo a sus niños. Y esto de la educación vista desde un lugar importantísimo, porque antes hasta... Yo creo que mis dos abuelas, no sé si llegaron hasta 4º grado, mis abuelas maternas y paternas, y que era un montón, porque en primer grado sabían escribir, porque también estaba esta esta diferenciación de hoy, que era primero inferior, que era porque eran los más chiquititos, que sería como un preescolar, y después un primer grado. Pero tener 7º grado era como hoy, casi, no, soy nieta andaluza, recordá que exagero, pero esto de casi un terciario, porque poder hacer un secundario era una cosa de loco. Bueno, es que era así. Por ejemplo, a veces las escuelas abrían, bueno, iban inscribiendo para primer grado. Sí. Y en primer grado no había en el territorio, en el interior, no es que los chiquitos de primer grado todos tenían 5 y 6 años. Claro. Algunos tenían más edad, porque se abría por primera vez la escuela y se abría la matrícula para primer grado. Es decir, el segundo, el tercero vendrían después. Tal cual. Entonces, cuando esos chicos iban avanzando, bueno, entonces se creaba, se iban creando los grados. Porque tampoco había muchos maestros. A veces el maestro, cuando esos chicos llegaban a 2º grado, a 3º, el maestro seguía siendo el mismo. Claro. Y el maestro era el director. Y era el maestro. Y se también. ponía un delantal para después servir la leche. Y en algunos lugares. Y en algunos lugares había una vaca en la escuela para darle... por ejemplo, hay ejemplos, qué sé yo, en Taquimilán, la directora tenía una vaca para darle leche a los chicos. Vos sabés que nuestro amigo y compañero Mario Chipitelli, que escribe hermosas historias de Neuquén, hace 2 columnas atrás habló de, no recuerdo ahora si me sale Nordestrom, y no era Nordestrom, otro, quien dijo, Buquet Roland, creo que fue, sí. que dijo, ¿qué necesitamos? Bueno, la compra de por qué eran necesarias las vacas en la educación. Entonces decían, una vaca. Y claro, los niños iban con hambre, o sea, no es que no alcanzaban del tiempo, no me da. En algunas casas no había. Entonces,
la vaca ahí, entonces llegaron a tener 90 y pico, que hoy donde es la Plaza Roca, en el caso donde es hoy la Plaza Roca, en calle Rioja, entre Rioja, Santiago del Estero, Sí. Carlos Sainz, y nos contaba esa parte de la historia y cómo pensar la educación también, qué pasa hoy, Gise, que hoy también lo vamos a charlar un poco como Gise se va a quedar con nosotros. Y en el cierre está Fede Fullán, que es nuestro amigo psicólogo que comparte la columna, y le conté de esto que estamos hablando y lo vamos también a orientar. Un niño desnutrido es un niño que, y lo hablamos con Samuel García, nuestro nutricionista, es un niño que no tiene las neuronas en condiciones porque celularmente no está alimentado. Claro. Es muy loco, es Bueno, vos muy loco que hoy imagínate que pases aún hoy. Si hoy hay niños que Claro. van con casi sin nada en el estómago o nada, o se duermen Ay, en la sí. escuela porque el cerebro necesita alimentarse. Y no es alimentarse de cualquier cosa. Pero también pasaba algo en la época del territorio. Mira, aunque a vos te parezca increíble, de todos estos temas que nosotros estamos hablando, lo habla la ley de educación, y el monitor de la educación habla de la alimentación en los niños. Claro. O sea, todas estas cosas estaban previstas. Y como yo digo, en la ley de educación de 1420 no puso las computadoras en las escuelas porque no existían. Tal Si cual. no, estarían. Hubiera estado. Sí, sí. Bueno, hablaban de todo esto. Pero ¿cuál era el problema? También acá. Mira, hay unas guías escolares muy interesantes, que son las guías escolares que están en la Biblioteca Nacional de Maestros. Y ahí, en esas guías, habla de todo lo que, cómo era el edificio, cómo era, y qué comían los chicos en cada escuela. ¡Wow! Ese ¿Sí? registro. Y vos sabés que, por ejemplo, vos vas a encontrar en las escuelas de Neuquén, en algunas de ellas habla del ñaco con leche. Claro. Que es un Habla- superalimento. Es un superalimento, pero además no podían cambiarle en algunos lugares porque los chicos estaban acostumbrados a eso. Entonces se trataba también de respetar en cada región lo que los chicos comían. Wow. Por ejemplo, en Misiones comían la mandioca y no le podían sacar ese alimento. Tal cual. Porque estaban acostumbrados. Y en Neuquén era el ñaco, era el mote, porque nosotros teníamos mucha influencia chilena. Y bueno, todavía la tenemos. Pero es como también lo explica Latour en el libro. No era un límite la cordillera, era un lugar de De transacciones. transacciones, exacto. Y bueno, esa influencia no era solamente comercial, era cultural. Cultural. Y fue así. Porque aparte, quienes eran nacidos justamente en el país de Perdón. Chile, sí, por favor, y cruzaban y nosotros para hacia el otro lado, y también la cantidad de inmigrantes que por una cuestión geográfica ingresaban por el Pacífico, cruzaban la cordillera y llegaban a la zona de Neuquén, como muchos de los sirios libaneses. Que entraron, y hablo por mi familia también, Pero claro, y se entró bueno, porque era otro acceso por las rutas marítimas en ese momento. Era mucho más fácil ingresar por Chile para poder ingresar al territorio argentino. Isidro Belver me comentaba la vez pasada que también él ha estado investigando y escrito y tiene cosas interesantes. Me decía, ya había gente en Ñorquín antes de que llegue Olascuaga. Y sí, por supuesto que había. Y la familia de Sideria no eran chilenos, ni eran por eso. Y ella, bueno, para terminar con ese tema de la historia de Sideria murió en Buenos Aires. Y está en Buenos Aires. La vez pasada me decían, ¿dónde está? Porque estamos en el cementerio de Chosmalal, la estamos buscando a Desideria. No, le digo, Desideria está en Buenos Aires, está. Wow. No está acá. ¿Ese es el libro de Carlos Latour? Este es el libro Qué de interesante para leer. Sí. Nos quedan Yo se los recomiendo. 3 minutos para cerrar este bloque. ¿Qué nos vas a leer? Ay, qué buena imagen esa. ¿Esa imagen cuál?
La que yo solamente la que vos tengo ves. acceso. Bueno, a porque ver, está en el no libro. sé si la cámara lo aporta mal, porque está en blanco y negro, ¿cuál sería la cámara? Mira, creo que acá o allá. Bueno, a ver. Y, upa. A ver ahí. Si la pueden tomar ahí, eso ya es tiempos modernos, ¿eh? Hay un auto, un puente, nos adelantamos un montón, pero es la foto que está en el libro de la TOC. Ahí está. ¿La pudieron ver? Sí, ahí, ahí te levanté. Todos sos como yo, me encanta. Ay, Todo esto estaba sí, en el porque libro. tengo que anotar todo. ¿Y qué vas a compartir con nosotros? Miren, les voy a compartir una cosa que cuenta él, ¿no? Y que tiene cosas muy interesantes, pero bueno, no hay tiempo de leer todo, pero les recomiendo el libro. El libro se llama Las ovejas, voces de identidad, y es de Carlos Lator. Cecilia Arias, Lucía Godoy, Mariana Godoy y Silvina Pérez. Dice, la idea de civilización también se basó en conceptos categóricos como nación y patria, frente a una élite preocupada por la presencia de población chilena en las zonas cordilleranas. El Estado buscó la inclusión de estos contingentes nativos. ¿Ves lo que te digo? La inclusión, Claro. que era lo que hablábamos. E inmigrantes a través de un conjunto de actos y ritos patrióticos. Si bien la escuela muy poco pudo hacer para argentinizar a los futuros ciudadanos en una región donde la frontera no separaba, sino que unía culturas e identidades, la liturgia nacionalista generó valiosos espacios de convivencia e identidad y encuentro con la comunidad. Y eso es muy valioso porque me parece que, bueno, Carlos también rescata lo bueno que tuvo Claro. el tema de la educación. Y las cosas positivas, por eso te decía, dicen todo tiempo pasado fue mejor. Y no sé, pero hay que rescatar lo bueno. Y me parece que él lo expresa, como expresa también algunas cosas con las que no está de acuerdo. Pero me parece que ese párrafo es importante. Este libro es accesible, está hoy en una librería Sí, para comprar, sí, perfecto. debe estar. Y si no, Se lo pedimos a Carlos directamente. te dejo el contacto de Carlos Lator. Señoras y señores, gracias a Claudio y a todos los sentires neuquinos que nos mandan fotos así, chac, 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 de cómo estamos saliendo. Ah, mira. Sí, siempre presentes nuestros queridos amigos integrantes de Sentires Neuquinos de este espacio. La verdad, muy lindo que cada 15 días compartimos. Y hoy Giselle se queda. Ahora va a venir la columna deportiva con Ezequiel y Giselle se queda. Mirá, Va a ¿puedo- venir Fede Fullán y Giselle se queda. ¿Les puedo hacer ¿puedo decir algo más? Sí, por supuesto. Nosotros vimos fotos y esas fotos no son mías. Eso agradecemos a... Claro, yo tengo que decir cuál es la fuente de esas fotos. Sí, total. Mira, algunas son, la gran mayoría son del Sistema Provincial de Archivos de la provincia. Bien. Y hay otras que pertenecen a la base del CEDIE. Así que bueno, eso era lo que yo te quería aclarar porque no me gustaría que después digan que yo me adueño de la foto, de los documentos. Es una excelente periodista porque los que respetamos a nuestros colegas siempre citamos las fuentes y está muy bien. Y esto, metámonos en ese mundo increíble que es el archivo donde está todo el laburo que se hizo del monitoreo, que está nuestra información, nuestra base. Nuestra historia. Bueno, ese es otro tema donde habría que darle más importancia, habría que incluir un poco más en la política de Estado el tema de la preservación de los archivos. Pero bueno, es otro tema. Ese es un programa entero. Vamos a escuchar un poco de música. Viene Paula, las noticias, Ezequiel, el deporte y Giselle Jensen, que se queda hasta el final. Bueno, y estamos muchas gracias por la invitación. No, por favor, Miriam, no te pongas celosa. Sé que estás mirando, no te pongas celosa. Vamos con un poco de León Gieco y estos bandidos rurales.